Salud, jóvenes. Cuando digo que la regla del octeto está sobrevalorada, no pretendo invalidar nada y no pretendo desanimar a nadie. Digo esto porque muchas veces, cuando explicamos algo en química, tenemos que hacer simplificaciones, aproximaciones, y pues una de las que se hace con frecuencia es lo de decir que los átomos, cuando están a gusto, es cuando adquieren la configuración de gas noble, es decir, cuando tienen 8 electrones en la última capa. Y eso es, a fin de cuentas, decir, hay que ir al octeto. Pues el octeto es importante, y especialmente es importante porque permite justificar muchísimas reacciones, muchísimos comportamientos, sobre todo en química orgánica, pero sin ninguna duda está sobrevalorado. Vamos a verlo echando el ojo a la tabla periódica. Bien, desde el momento en que nos ponen aquí en la tabla periódica, en los elementos, los varios estados de oxidación posibles, ya nos están diciendo que con todos ellos no puede seguirse la regla del octeto. Eso está clarísimo, ¿eh? Pero si queremos concretar un poco más, vamos a pensar en algunos compuestos sencillos. Pensemos, por ejemplo, en cloruros. Cuando el cloro se une con elementos del grupo 1, pues entonces forma cloruros de litio, sodio, etc. Y aquí sí, como no hay más que un electrón en la última capa, se pierde el electrón y entonces nos queda con la configuración de gas inerte, 8 electrones en la última capa. Obviamente el cloro ha cogido 1, también tiene 8. Todo perfecto, se cumple la regla del octeto. Perdón, lo mismo podríamos decir si cogemos el grupo 2. Pues cloruro de berilio, magnesio, lo mismo, aquí se pierden 2 electrones, hay 2 átomos de cloro, cada uno de los cuales toma un electrón y tendremos calcio Cl2. Bien, se cumple también la regla del octeto sin ningún tipo de problemas. Pero si vamos ya un poco más allá, dejo el grupo 3 por poco conocido, pero quizá el grupo 4 sí que es más conocido ya. Hay un tricloruro de titanio y un tetracloruro de titanio, ¿verdad? El tricloruro de titanio es bien conocido como un reductor de un electrón usado en química orgánica. El tetracloruro es un clásico también en bombas de humo. Entonces con uno de los dos no cumple la regla del octeto. Está bien claro que con el titanio 4, sí, hay 4 electrones, se comparten 4 electrones con 4 cloros y tenemos TiCl4. Podríamos decir, es un compuesto iónico en el que el titanio ha perdido 4 electrones. No. Se comparten 4 electrones porque el tetracloruro de titanio, a fin de cuentas, es un líquido. Los enlaces son covalentes. Que no hay iones titanio 4 ni muchísimo menos. Y así podríamos ir siguiendo, pero no quiero cansaros, ¿eh? Simplemente pensemos, manganeso. El manganeso hay un manganeso 2, ¿verdad? Sales de manganeso. Hay un manganeso 4, que es el dióxido de manganeso. Hay permanganatos con manganeso 7. Pues no puede cumplirse la regla del octeto con los 3. Realmente dirías, se cumpliría con el manganeso 7. Si el manganeso pierde 7 electrones, ¿verdad? Pues entonces se quedaría también con la configuración del gas inerte anterior, del argón. Si pierde 7 electrones. Pero ¿quién va a hacer perder 7 electrones al manganeso? En los permanganatos que sí que existen, pues ciertamente lo que hay son enlaces intensamente covalentes manganeso-oxígeno, obviamente. No hay un manganeso más en ningún momento. Y así pasaría con todos, pero si queremos alguno muy familiar, fijaros, aquí tengo el cobre, está en el grupo 11, entonces en el grupo 11 dices, ¿qué pierde o qué gana cuando se forma el cloruro de cobre? Hay 2 cloruros de cobre 1 y cloruro de cobre 2. Cuando se pierde un electrón solo, diríamos, pues tengo un compuesto iónico cloruro de cobre 1. Entonces, de acuerdo. No es que justamente sea completar la capa de 8 electrones, pero se completa la capa de, diríamos, queda una capa completa. Pero ¿y el cobre 2? En el cobre 2, ¿eso qué es? Eso, se han consumido 2 electrones de los 11, quedan 9. Es una especie radical a fin de cuentas, aunque es muy estable el cloruro de cobre 2. En fin, que no puede cumplirse tampoco. O en oro. En oro tenemos cloruro de oro 1 y cloruro de oro 3. Pues entonces, ¿con quién se cumpliría la regla de los 8 electrones del octeto? Con ninguno, pero un poco parecido al de oro 1. Y así iríamos con todo. Pero es que incluso dice uno, pues entonces me quedo
con que la cumplen los no metales y en los no metales va muy bien. Bueno, tampoco, ¿eh? Vamos a ver, pensemos, el boro, pensemos que un 6 metal, bueno, el boro reacciona con el cloro y da un tricloruro de boro, está en el grupo 13, tiene 3 electrones, comparte 3 electrones con 3 cloros y tengo BCl3, ya está. ¿Y cuántos electrones tiene el boro? Pues el boro tiene 3 por 2, 6. El cloro sí que tendrá 8, pero el boro tiene 6. Así que tenemos que acudir a artilugios de pensar en enlaces dativos internos para conseguir, en fin, muy complejo. Bueno, si me voy al carbono no hay ningún problema. Por eso digo que qué bien en el carbono nos va la regla bueno, he dicho ningún problema, no. En general no hay problemas, pero vamos, tenemos bien claro el caso del monóxido de carbono, el CO. Bueno, ¿cómo explicamos el CO? Pues decimos, hombre, pues el carbono tiene la valencia 2, o estado de oxidación más 2, se une con el oxígeno y tenemos el CO. Claro, el oxígeno toma 2 electrones y tiene 8, pero el carbono, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? O digamos, comparte 2 electrones con el oxígeno. Bueno, pues comparte. ¿Y entonces cuántos tiene? Pues 4, porque comparte 2 y 2, 4, y 2 que le quedan 6. Así que el monóxido de carbono tiene 6 electrones. No cumple la regla del octeto. Para que cumpla la regla del octeto hay que acudir a otro artilugio, que es el decir, bueno, pues que haya un enlace dativo interno de un par de electrones del oxígeno al carbono y tal. O sea, hay que acudir a artilugios, ¿de acuerdo? O sea, que ni siquiera al carbono. Pero sigamos con algo próximo. Si me voy aquí al fósforo, el nitrógeno no quiero analizarlo, ¿verdad? Pero el fósforo sí. El fósforo es bien conocido, el tricloruro de fósforo y el pentacloruro de fósforo. El pentacloruro, bueno, el tricloruro muy bien, el tricloruro tendría 3 por 2, 6 y 2, 8 electrones del fósforo, de acuerdo, pero el pentacloruro compartiendo 5 electrones, hombre, hay 5 enlaces sencillos, 10 electrones, así que del octeto nada, 10 electrones, y es bien conocido el pentacloruro, muy utilizado en química orgánica, por ejemplo, para preparar cloruros de ácido, por ejemplo. Y demás. Pero, bueno, que prácticamente diríamos que muy poco. Me voy al cloro con el oxígeno. Si me voy al cloro con el oxígeno, si uno piensa en el Cl2O, pues bien, de acuerdo. En el Cl2O, sí, la cumplen los dos. Pero oye, ¿qué es que hay? Un ácido perclórico, un ácido clórico, un ácido cloroso y un ácido hipocloroso. Y dices, bien, en el ácido hipocloroso, de acuerdo, se comparte un electrón con un oxígeno y tenemos 8 electrones todos. Pero ya en el cloroso y en el perclórico, pues con todos esos no se comparte, salvo que vayamos al artilugio y decir, ya, bueno, en fin, podemos conseguir que se comen. Si pensamos en enlaces dativos, tres pares de electrones desde el cloro, por ejemplo, al oxígeno, a 3 oxígenos, para explicar el ácido perclórico y los percloratos. En fin, un artilugio un tanto especial, pero que, en resumen, lo que quiero decir con esto es lo que es bastante evidente, que la regla del octeto, en fin, pues tiene muchas limitaciones. Sin embargo, no pensemos que hay que echarla por tierra, ignorarla y demás, pero que hay muchísimos ejemplos, como habéis visto, sin pensar, por ejemplo, en un dióxido de cloro, ClO2, tan famoso, ¿verdad? Ha sido bastante famoso el ClO2. Bueno, otro radical, una especie radical que no cumple ni por el forro la regla de los 8 electrones, ¿verdad? Bueno, que hay demasiados ejemplos, incluso, como digo, entre los no metales, sin meterme en todo el grupo de metales. Pero bueno, no hay que desanimarse, hacemos simplificaciones y hay que pensar, bien, es muy útil la regla del octeto para explicar muchísimas cosas, sobre todo en química orgánica. Venga, esto es todo.